En la reunión de hoy hablaremos sobre los sucesos que afectaron la estructura social en Latinoamérica. Han producido un aumento de la precariedad de las condiciones de la vida en numerosos hogares, que impactan todos los ámbitos de la vida cotidiana. Es así que es necesario abordar algunos de los aspectos respecto a las relaciones entre desigualdades sociales, políticas sociales, económicas e industriales, recursos humanos, naturales y trayectoria. Uno de los problemas más visibles por la sociedad son los problemas ambientales, como la desertificación de los suelos, la deforestación, la pérdida de diversidad y la contaminación, derivados del inadecuado manejo de estos recursos. La Argentina no solo presenta debilidades, este país cuenta con ciertas fortalezas, como el bajo endeudamiento público, un sólido sistema financiero, la demanda de alimentos y manufacturas de origen agropecuario en el mercado mundial, la afluencia de inversiones extranjeras en sectores no tradicionales de la economía, como la minería y el petróleo, y el crecimiento de las exportaciones de manufactureras de origen industrial. Si lo comparamos con Cuba, que es la isla más grande de toda América Central, su economía se basa en el cultivo y en el procesamiento del tabaco y caña de azúcar, pero además también se encabeza por el turismo. La economía cubana está en un proceso de cambios. Si recordamos, en 2008, Fidel Castro dejó el poder y comenzó el debate acerca del futuro del modelo económico y político para el país. Ese actual gobierno y los miembros del Partido Comunista proyectan una gradual reforma económica. Van a pasar de modelo económico centralizado soviético al modelo de economía aplicada por China, produciéndose terribles daños en la isla, con el bloqueo económico. Sigamos prestando atención en otro país de América Latina, que es Brasil. Durante la década de 1990 transitó un periodo político-económico ligado al neoliberalismo, de la mano del entonces presidente Fernando Cardoso. Brasil promovió políticas que apoyaron el desarrollo de las empresas privadas, industriales y agrícolas, y logró una estabilidad monetaria que le permitió fomentar la confianza de las empresas nacionales y extranjeras para reinvertir el país. No debemos olvidar que hubo cambios relacionados con la capacitación del personal, especialmente industrial, y la exploración y producción del petróleo, recurso fundamental para la demanda energética como empresas como Petrobras. Por otro lado, si nos enfocamos en relación con el mercado mundial, en el texto de Galeano, se enfatiza que el verdadero vínculo no estaba estableciéndose entre Brasil y Portugal, sino entre Brasil e Inglaterra, convirtiéndose Portugal en un simple intermediario. El hecho de que Portugal no fuera capaz de desarrollar por sí mismo las inversiones, el producto de la ganancia que obtenía de su colonia en Brasil, hacía que muchos productos directamente se comercializaran y se compraran al mercado inglés, además de su tradicional alianza con Inglaterra. Inglaterra proponía a Portugal comercializar y cubrir las carencias que tenía Portugal a cambio de riqueza. Brasil, en esta relación, no desarrolló una infraestructura propia. Convirtió en una ruina su artesanía local, que no pudo competir con los productos industrializados ingleses. Lo que surge se va a convertir en un potencial deudor. Es así que Inglaterra obtuvo a partir de este comercio un gran desarrollo industrial. Y como dice Galeano, que en una de sus obras menciona que la producción de América, en lugar de enriquecer a la metrópolis naturales, terminó enriqueciendo a la hegemonía inglesa, producción estrella, que logró ocupar el predominio al mercado mundial. Pero entonces, ¿qué son los oligopolios? Y los oligopolios es esta formación de empresas que logramos controlar la producción de una determinada rama en específica, impidiendo a la libertad de competencia y, por supuesto, a la instalación de un sistema financiero, de una banca norteamericana, controlando la financiación de todas las obras públicas y el resto de las acciones de gobierno, que es una forma de controlar algo. La instalación de enclaves es fundamental. Es una especie de microclima instalado por una empresa en un determinado lugar, de un Estado, que aparentemente es un Estado soberano, pero que en ese sector donde la empresa se especializa en extraer determinada riqueza, es escasísima su influencia.
De esta manera, las empresas, al instalarnos, podemos atraer grandes capitales. Atraemos grandes ventajas que provocan un equilibrio en la balanza comercial. Es decir, al país le va a entrar dinero y le va a permitir gastar dinero en el exterior. Las empresas no se organizan de acuerdo de la libre competencia, sino que se agrupan dentro de un rol que se llama el Trust of Course, donde manejan la cantidad de calidad y el precio de un determinado producto. Las empresas se instalan frente a la explotación de los lugares y del esparcimiento para sus trabajadores, viviendas o incluso escuelas y hospitales al servicio de la empresa. Voy a admitir que las empresas generalmente provocamos grandes daños al medio ambiente. Nos llevamos lo que necesitamos y después dejamos todo abandonado, incluso en la población, en esas que se han creado en torno a la empresa, que ya no tienen la actividad productiva, no tienen trabajo para la gente que vive allí. Nosotros, los trabajadores, a lo largo de la historia fuimos explotados y hemos servido y atendido a los terratenientes en todo cuanto ellos han querido. Desde los tiempos de la esclavitud hasta cuando empezaron a llegar los inmigrantes, a quienes, en caso de instalarse en el interior, les arrendaban las tierras con condiciones excesivas y para nada convenientes, como exigirles, además del pago del alquiler, una parte de las cosechas, que les alquilen las herramientas y hasta dejar que las tierras sembradas al momento de dejarlas. Ni hablar de los trabajadores de la forestal, que debían regirse y vivir en ese microclima que creó la empresa, en el cual tenían su propia gendarmería y hasta su propio dinero. Las jornadas de trabajo eran interminables y sin descanso. Los trabajadores hemos soportado desde represiones armadas hasta ver morir a nuestros compañeros. Podemos recordar alguna de estas y mencionar la Semana Trágica, donde hubo más de 600 muertos y 50.000 detenidos. En ese caso, fuimos reprimidos no solo por el ejército, sino también por la sociedad patriótica. Tal como dice José Martí, la libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía. Nosotros los trabajadores debemos siempre pelear y hasta poner en riesgo nuestra vida para conquistar y defender nuestros derechos. En México, después de muchas revueltas sociales, se reconoció el derecho de los trabajadores luego de una nueva constitución, la cual permitió que el Estado ayude a las clases desfavorecidas y eso hizo que se puedan repartir mejor las riquezas. Esta revolución llevó a que muchos países puedan darse cuenta que tienen que independizarse, tanto Argentina, Brasil, y el último país fue Cuba, la cual, en la independencia de Brasil, fue muy diferente al resto, ya que la familia real estaba instalada en el propio territorio, y cuando el rey João IV regresó a Portugal, Brasil se convirtió en un imperio constitucional independiente de Portugal. El ciclo del caucho sobreviene del siglo XIX. Resurgió por un lapso corto de la Segunda Guerra Mundial. El caucho es un material utilizado para la elaboración de neumáticos y se obtiene a través de nuestra extracción de esta resina de algunas plantas de la zona del Amazonas. La explotación del mismo provocó una gran cantidad de inmigrantes de la zona del noroeste brasileño. Luego se produjo una caída de la producción brasileña de la venta, generada por la competencia con Malasia, ya que predominaban el mercado por intereses británicos. Después, en la Segunda Guerra Mundial, resurgió por algunos años la producción del mismo en Brasil, por necesidad. La producción de algodón tuvo su auge durante el siglo XIX en el norte de Brasil. Esto trajo escasez de alimentos y el encarecimiento, porque aunque la tierra sea fértil, no se destina a la producción de la alimentación de la gente que vive ahí, sino que la mano de obra está destinada a la producción de la materia prima exportable. También, durante el mismo siglo, se volvió famoso el café desarrollado en la zona de São Paulo Sur. Una burguesía muy poderosa lo administraba y pretendía ejercer siempre una gran influencia sobre el poder nacional. La sacarocracia es el sector terrateniente en la isla de Cuba. Produce azúcar y ron, especialmente en la zona oeste. La zona este es la más pobre y con plantaciones menos desarrolladas, y la zona oeste es la más rica, y la que rápidamente empieza a colocar tanto ingenios como destilerías para la obtención del ron. La importancia de Cuba como proveedora de azúcar se extendió desde el momento en que Haití declaró su independencia. Su competencia en el ron era Estados Unidos. Hablando de terratenientes, podemos hablar de la estructura de la propiedad de la tierra que se remonta a la etapa colonial. Los terratenientes latifundistas ungidos por España o Portugal en ese momento reforzaron su rol de clase dominante y dirigente. Durante la Guerra de Independencia engrosaron aún más el territorio disponible.
sobre el territorio que manejaban los pueblos originarios o las tierras que manejaban la Iglesia. Una segunda forma es con intervención extranjera. Hubo un segundo propietario de tierras en América Latina. Esto fue en la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos, donde se formaron 13 colonias entre el Océano Atlántico y los Montes Apalaches. Estados Unidos en este momento compró territorios, y los rancheros que se instalaban y compraban una estancia entre México y Estados Unidos empezaron a organizarse y reclamaron su independencia respecto al Estado mexicano. Para 1848, Estados Unidos obtiene la franja compuesta por Arizona, Nuevo México y Texas, zonas que eran enormemente ricas en petróleo. En esto estalla la Segunda Revolución Industrial, y esa franja pide la independencia, pelea contra México y gana con el apoyo norteamericano, y luego piden la incorporación a Estados Unidos. Esos estados eran territorios mexicanos que se robaron ese territorio por intención de tener presencia en el Caribe y en el Océano Pacífico. Y ahora, para dar cierre a esta reunión, voy a leer la conclusión de cada uno de los participantes. Conclusión del Estado. Enfocándonos en los procesos latinoamericanos, cambio la orientación al mercado, productos que se producen van a variar desde el monopolio hasta la posibilidad de comerciar libremente con cualquier nación del mundo. Y especialmente van a ser captados bajo la órbita de las grandes potencias industriales del siglo XIX, que van a buscar en América Latina materias primas y mercados consumidores. Conclusión de los trabajadores. Los trabajadores siempre tuvieron que pelear y poner en riesgo sus vidas para conquistar y defender sus derechos, mientras que los más ricos y poderosos pretendieron y pretenden usarlos para su convivencia y su propio beneficio. Conclusión del terrateniente. La iniciativa del control de las tierras por parte de Estados Unidos en zonas productoras de azúcar produce un cambio en el modo de producción, porque se pasa de la moda de nueva producción, de plantación esclavista, a un modo de producción capitalista moderno. Conclusión empresaria. La causa de desigualdad es el modelo económico capitalista actual. Si el modelo capitalista presentara las condiciones para el ascenso social de las personas, la brecha entre ricos y pobres disminuiría. Pero en general, la ausencia de oportunidades deja fuera del sistema educativo a grandes sectores de la población, especialmente a los más pobres, que cada vez están más alejados de sus posibilidades de progresar. Es necesario replantearnos sobre qué sucede con el libre comercio. Es que si en este concepto económico ayuda o no a los países más pobres. Gran parte de los economistas opinan que el libre comercio solo favorece a las empresas multinacionales, que encuentran mayor facilidad para que sus productos circulen libremente por el mundo. A diferencia de esto, manteniendo esta postura, que este tipo de intercambio estimula a las empresas nacionales a que mejoren su producción, haciéndola más competitiva. Conclusión del juez. Que a lo largo de la historia, varios factores han influido en los procesos de movilidad social, destacando el papel de la educación como un factor facilitador a la movilización social, ya que la ausencia de oportunidades deja fuera del sistema educativo a grandes sectores de la población, especialmente a los más pobres, que cada vez están más lejos de poder progresar. Para comprender estos procesos de movilidad social, entendemos la estratificación como estructura de oportunidades o posibilidades diferenciales en las trayectorias. La estructura social es dinámica, flexible y se va modificando de acuerdo a los contextos tanto internacionales como nacionales, en materia económica, política y social, vinculando a las posibilidades de movilidad social ascendente, descendente o neta de los extractores sociales, las decisiones migratorias de las configuraciones sociofamiliares y las relaciones de género.